porque las misericordias de Dios son nuevas cada día. La Iglesia Misión y Desafío Peniel y la Radio Misionera presentan Dios habla hoy, un tiempo con su palabra. Una vez al mes, sirviendo cuando, de noche y de día, ¿con qué? Con ayunos y oraciones. Ahí está otro ejemplo claro del servicio que podemos dar a Dios, con ayuno y oración. Es por eso que tenemos acá los días viernes, el ayuno en la mañana. Ahora vamos a implementar para que siga el turno de la tarde, porque Dios está despertando a su iglesia, y no solo a esta, sino a toda la iglesia en Bolivia, para levantarse en oración. Porque los días que vienen quizás van a ser de mucha prueba, de mucha lucha, pero necesitamos estar fuertes para enfrentar en el poder de Dios. Entonces, dice, estos presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Esta mujer vio al Mesías, tuvo ese privilegio, esa honra de ver al Mesías. Vamos a continuar con los dones de ministerio en Efesios 4. Dice así, el 4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dice el 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Aquí tenemos otro tipo de dones. Son conocidos como los 5 ministerios que están vigentes hoy en día. Dice, número 1, el que encabeza son los apóstoles. ¿Ya? El pastor en su libro de Creciendo en Cristo, ahí explica que existen 2 tipos de apóstoles: los apóstoles de Cristo y los apóstoles en general, que son los que están vigentes hoy día en la iglesia y que tienen la función de ser enviados. La palabra apóstol en su original tiene que ver con una misión, cumplir una misión, ser un mensajero, ¿ya? Entonces, es por eso que decimos que los que pastorean iglesia no pueden ser apóstoles, porque el apóstol es una persona que está siendo enviada. Y así vamos a poner un ejemplo claro aquí. La hermana María Eugenia está por ahí. Ahí está la hermana María Eugenia con la hermana Marta. Ellas durante toda la semana se ocupan a ir a las diferentes comunidades donde tenemos misiones. Entonces estas 2 mujeres están cumpliendo la función de apóstol, solo que son mujeres, las apóstolas. Sí. ¿Y por qué es que no le decimos apóstolas a ellas? Por todo este tema que hay hoy día de los títulos, ¿no? Y que han distorsionado la función. Entonces, ellas son las misioneras, pero están cumpliendo con la función de apóstolas, porque ellas van y establecen iglesias. Si bien todavía no tenemos en Luquilla un pastor establecido, pero en el caso de Colpa, Bélgica, fue María Eugenia con Abismael que fundaron esa iglesia. Hoy día es una iglesia que está pastoreando Julio. Entonces yo conocí cómo se inició eso en la casa de una viejita que no había sombra ahí medio debajo de un árbol y teníamos que acomodarnos. Y esa viejita oraba para que venga un pastor y se levante la iglesia, porque anteriormente, años atrás, habían iniciado una iglesia y el pastor abandonó.
Entonces esta mujer anciana oraba de que Dios vuelva a levantar una iglesia, y ahí llegó el hermano Abismael, llegó con María Eugenia. Y ahí comenzó la iglesia. Después pudimos alquilar un local, y es ahora donde funciona la iglesia en Bélgica. Quizás podemos decir, no son grandes misiones, ¿no? No tenemos templos gigantes en otros lugares. Pero le digo que la salvación está llegando, y eso es lo que importa. Por un alma vale la pena todo el esfuerzo que se pueda hacer. Bien, no quisiera dejar atrás el tema de Romanos. Un poquito vamos a volver a Romanos y después seguimos con los dones de ministerio. Ya hablamos un poquito de los apóstoles, pero vamos a volver a Romanos para terminar con esa parte. Romanos capítulo 12. Dice así, Romanos 12, dice: el de profecía, o el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Aquí están los dones de enseñanza. Volvemos a esta parte de los dones. Aquí tiene el don de enseñanza quien, la hermana Miriam, la mami Betty, están encargadas de enseñar. Y usted, mientras vamos analizando cada uno de los dones, vaya pensando cuál es el don y cómo puede servir en el cuerpo de Cristo. Muchas veces Dios nos usa de acuerdo a nuestro carácter. Tenemos fortaleza en nuestra personalidad y tenemos debilidades. Y bajo la influencia del Espíritu Santo, esas son potencializadas, esa fortaleza. Dice así: el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Mire, es un don el exhortar. ¿Qué quiere decir exhortar? Aquí lo anoté, lo busqué. Dice: exhortar es apremiar a algunos para que sigan un curso de conducta. Apremiar, aconsejar. No todas las personas tienen ese don de exhortar a otros. ¿Ven algo en el hermano? Y sí o sí tienen que decírselo. Ese es el don de exhortar. Y eso es una gran bendición, que podamos tener personas así, que se puedan triplicar y cuatriplicar esas personas que exhortan, porque más son los que ven el pecado y prefieren callarse. ¿Por qué? Porque cuando exhortamos, ¿qué sucede? La gente muchas veces se enoja, se va de la iglesia. Si por pequeñas cositas dice: me voy de la iglesia, no me saludó la hermana, no me miró, por cosita, imagínese, por exhortar, por decir: hermano, te vi allá afuera peleando con tu mujer, no está bien eso, no es buen testimonio que hagas eso. ¿Por qué se mete en mi vida? Arregle su vida usted, déjeme a mí. Ahí está la humildad de cada uno, pero somos un cuerpo y estamos para ayudarnos los unos a los otros. El humilde va a recibir la exhortación. El orgulloso posiblemente se vaya o se queda, pero bravo se queda, enojado. ¿A qué iglesia me iré? ¿Dónde podré encontrar otro lugar? Bien, son los dones de gracia que da el Espíritu Santo. Dice: el que reparte con liberalidad. Aquí el que reparte son las personas que tienen esa facilidad de ayudar, de dar. Le nace, ¿no? Como dice, no es, ¿no?, duro, sino que le nace. Hermana, ¿necesita para esto? Ahí está. Los misioneros necesitan, ahí está. Y mire lo que dice: el que reparte, ¿con qué? Con liberalidad. Si tiene ese don, haga lo que es para Dios y Dios le va a recompensar. Él no es deudor de nadie. Entonces, ¿qué más dice? El que preside con solicitud. ¿Qué es presidir? Son los que tienen liderazgo, ¿no? Los que
los que son buenos para organizar, para dirigir. Entonces el que tiene ese don de presidir, tienen que hacerlo, dice, con solicitud, cumplir el don que Dios les está dando. Y dice, y el que hace misericordia, con alegría. Para mí la mayor obra de misericordia es el centro de rehabilitación que no vino hoy. No sé qué pasó, no vinieron los hermanos, se los extrañó. Están en el retiro, se quedaron allá. Bien, entonces, para mí la mayor obra de misericordia es esa. Los que están sirviendo allá, los obreros, los que están día a día sufriéndola, como decimos. Nosotros en nuestro caso, los que estamos acá en la ciudad, fuera del centro, hacemos poco, pero viva a ver allá una semanita, a ver cómo le va. Una semanita ahí adentro, duerma con los muchachos, a ver cómo queda usted. Para eso sí hay que tener un temple, el temple que da el Espíritu Santo, ese dominio propio, esa fortaleza que solo Él la da. Esa es una obra de misericordia. Yo admiro al pastor Jesús, al hermano Gustavo, al pastor Torrico y todos los siervos que están en ese lugar. Hace mucho tiempo trabajando, sirviendo. La hermana Guara vino al centro, tampoco no vino al centro femenino. Esa es otra obra de misericordia. Es lo mismo, darse por el prójimo. Bonito es estar en nuestra casa y bregar con los nuestros, con nuestros hijos, educar a los nuestros. Pero vaya a vivir un mes al centro femenino. Váyase a vivir un mes y me cuenta. Si no sale dura así del cuello, con tortícula. Un adolescente en la casa cuesta lidiar con un adolescente. Imagínese con 10 que no son tus hijos. Trabajo duro para los que tienen el don de hacer misericordia. Amén. Entonces, dejamos claro estos dones que están en Romanos 12:6. Y ahora sí vamos a poder irnos a Efesios para ampliar un poquito los dones de ministerio que son diferentes. Ya, entonces, habíamos dicho quiénes eran los apóstoles. Y yo les voy a dar referencia bíblica de un apóstol que no era de los 12, pero que sí está registrado en la iglesia primitiva. Vamos a ir ahí a Hechos capítulo 14. Hechos 14 y desde el versículo 4 dice así. El título de esto es Pablo y Bernabé en Iconio. Estos estaban como apóstoles. Dice así. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. ¿Y quiénes eran estos apóstoles? El 14. Dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud dando voces. ¿Qué pasaban? Los creían dioses. Pero sabemos que Pablo fue llamado como apóstol de Jesucristo. Pablo era un apóstol en particular, hizo parte de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Y este Bernabé quién era? Este Bernabé era un discípulo que se había convertido y que fue enviado juntamente con Pablo para hacer la obra de apóstol. Y eso lo vamos a ver ahí cuando los enviaron. Vamos a ir a Hechos 13. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, esta iglesia fue la iglesia primitiva, ¿ya? Aquí fue donde llamaron a los primeros discípulos cristianos.
Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué había? Profetas y maestros. ¿Y a quién cita ahí? Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manán, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Y qué pasó? Ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Cuál era el hábito de la iglesia primitiva? Ayunar. Dijo el Espíritu Santo, y acá está la comisión para Bernabé: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que les he llamado. Apartádmelo. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. ¿Cómo consagraban aquí para un ministerio en la iglesia primitiva? Les imponían las manos. Simplemente la imposición de manos transmitía, de parte de los discípulos, transmitía ya la autoridad para desenvolver un ministerio. Y el ministerio aquí que fue encomendado a Bernabé y a Saulo, ¿cuál era? El ser apóstoles. Los estaban enviando, no se tenían que quedar ahí. Tenían que ir a las diferentes regiones. Dice el versículo 4, ellos entonces, enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y ahí continúa la travesía. Si usted lee Hechos de los Apóstoles, va a tener un pantallazo general de cómo se desenvolvía la iglesia primitiva, cómo era normal los apóstoles, los profetas, los maestros. Bien, volviendo a Hechos, ¿cuál es el siguiente ministerio que sigue? Dice el 11, Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Ya vimos la profetisa Ana, pero vamos a ver a un profeta aquí en Hechos también. Vamos a verlo en Hechos capítulo 11, 27. Dice así, Hechos 2, 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, donde estaba la iglesia, los discípulos. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, este es uno de los profetas que es mencionado aquí en Hechos. Dice, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual, ¿qué pasó? Sucedió en tiempo de Claudio. Característica de un profeta: lo que dice se cumple. Él dice, hoy día va a venir esto y tiene que llegar. Si no llega, mentiroso. Solo está presumiendo que tiene un don que no tiene. Y muchas veces es fácil entrar en la carne en este tema. Hay muchas personas que, lastimosamente, yo he sido testigo. Hemos invitado a personas acá a cultos, así cultos más menos numerosos, y en su carne empiezan a profetizar. Me acuerdo que le dicen a una señorita, ¿quieres tener novio? Estaban en la oración y la agarró desprevenida. Ella dice, sí, dice, era soltera. En 6 meses, creo que fue 6 meses que le dijo, en 6 meses viene tu novio. Y todos pues escuchamos, los que estábamos ahí. Bueno, ya yo me había dado cuenta de varias cositas así, que un poco de codicia, porque de una manera manipuladora ella pidió la ofrenda. Entonces ya yo sospechaba. Y ya cuando dijo eso, uy, con esto ya confirmado, ¿no? Entonces dijo, 6 meses, le dio un tiempo. Pasó 1 año, 2 años y nada, el novio. Esa profeta, ¿qué era? En su carne. Puede ser que esta mujer realmente no tenía esa intención de decir, yo voy a ir a esa iglesia a engañar, a sacarle plata. Puede ser que
Dios conoce los corazones. Pero ¿por qué vamos a presumir algo que no tenemos? ¿Por qué presumir un don? ¿Por qué me las voy a dar de profeta si no lo soy? Por ahí tengo el don de ser maestra. ¿Para qué? Entonces, esa situación sucede muy a menudo. Dice así, entonces, mire cómo le creyeron, este profeta era de Dios. Dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de... ¿Quién eran los viajeros? Ahí estaba, de aquí para allá, Bernabé y Saulo. Esos eran los que llevaban las donaciones, llevaban los mensajes, llevaban la palabra, Bernabé y Saulo. Bien, entonces la iglesia recibió esa palabra de profecía como que era cierta de Dios y ya empezaron a ayudar a los hermanos porque venía la sequía. Vamos a ver otro ejemplo rapidito de este mismo Agabo que está en Hechos capítulo 21, 21:8. Bien, aquí tenemos a Agabo, pero también antes de eso tenemos a 4 doncellas que también eran profetisas. Vamos a leer 21:8. Dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe. ¿Quién era Felipe? ¿Se acuerda? Era el diácono, estaba dentro de los 7 diáconos. Este Felipe, aparte que tenía el don de ayudar, ¿qué era? Evangelista. Ahí está también parte de los 5 ministerios. O sea que una persona puede tener el don de ayudar, de hacer misericordia, de ser evangelista, puede tener varios dones y ministerios. Dice, Felipe era conocido como el evangelista. Felipe no era pastor. Y muchas veces pensamos que porque en la iglesia no tenemos el título de pastor, somos menos. Hermano querido, si usted está ejerciendo el don que tiene, es parte útil del cuerpo y siéntase feliz. Si no le llaman pastor, pero es evangelista, es maestro, es siervo, es diácono, ayuda y cumple lo que Dios le dijo, siéntase feliz, está contribuyendo y haciendo lo que tiene que hacer. No todos son llamados para ser pastores. Aquí predicaba el coronel David. Él tiene su carácter él preside, ¿no? Tiene ese carácter, ese don de presidir, de ser líder. Entonces él quería ser pastor. ¿Y por qué no? Y yo quiero ser pastor. Quería él tener, ¿no?, el título, ¿no? Que le digan pastor. O disculpe, coronel o pastor, ¿qué le digo? Alguna cosa. Pero ¿qué pasó? El Señor no quiso darle ese título porque tiene otro plan para él, va a presidir en otra cosa, pero es en el don que él tiene y como Dios lo va a usar. Bien, dice así, el evangelista que era uno de los 7, y dice, posamos con él. Pablo posó en la casa de Felipe. ¿Y cómo eran las hijas de este hombre? Este tenía 4 hijas doncellas, quiere decir que eran vírgenes. Dice que profetizaban. Las 4 eran profetas. O sea que estos dones, hermanos, no era que uno lo encontraba alguna vez por allá. No, estos dones se estaban manifestando todo el tiempo en la iglesia, porque es lo que edifica, lo que fortalece. Dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta. ¿Quién era? Era el mismo Agabo, el que había profetizado ya la sequía, llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándole los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, les rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Y ahí continúa, ya que se pusieron a llorar los hermanos, le rogan a Pablo que no vaya,
Pero ¿qué pasaba? Ya Pablo decía, ya el Espíritu Santo por todas las regiones me va diciendo lo que va a venir. Ya también le había dicho antes que iba a pasar sufrimiento en Jerusalén. Pero ¿qué pasaba? Tenía que suceder. Pero el Espíritu Santo estaba avisando a través de ¿quién? De su profeta. Bien, entonces, en esto queda claro que tenemos en la iglesia primitiva, en el Nuevo Testamento vigente, los ministerios de apóstol y de profeta. Los ministerios de maestro lo vemos, de pastores lo vemos. ¿Quién es el pastor? El pastor es el que cuida de las ovejas. Ese es un don. No todos los que están en la función de pastor tienen ese don, lastimosamente, pero como los obreros son pocos, entonces muchas veces tenemos que hacer funciones dobles y a veces, como dice, rengo, pero que vengo, ¿no? Tratamos de hacer lo que podemos porque no hay, dice que la mies es mucha y poco los obreros. Entonces, maestro es el que enseña la palabra, el que se deja entender que tiene ese don. Y pastor, el pastor también tiene que tener el don de enseñanza, pero aún más tiene que cuidar de las ovejas. A él le tiene que nacer preocuparse, llamarla, ¿cómo estará? Ese es un pastor. Bien, entonces ahí tenemos los 5 ministerios. Y volvemos ahí a Efesios 14 para terminar esta parte. Dice, y ahí me estaba olvidando de evangelistas, que ya sabemos quiénes son también. Lo leemos de nuevo, el 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. ¿Quiénes son evangelistas aquí? ¿Dónde está Danubio y Froilán? ¿Están por ahí? Ahí está Froilán y Danubio. Allá atrás. Estos varones son evangelistas. ¿Saben qué hacen? Van y predican por las calles, por las plazas y traen las personas. Han llevado mucha gente al centro de rehabilitación. El hermano Sebastián, que es el portero, el que usted siempre ve sentadito ahí, es un fruto de ello. Estos hermanos los trajeron. Entonces son nuestros evangelistas, los evangelistas de la casa. Demos un aplauso al Señor porque tenemos evangelistas. Bien, seguimos. Dice así: a otros pastores y maestros. Y ahora, ¿cuál es el fin de tener todos estos ministerios? ¿Por qué es que tenemos que tener de todo? ¿Por qué no podemos tener solo pastores? ¿Cuál es el fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué es lo que nos va a llevar a la perfección, a la unidad de la fe? Someternos unos a otros. Tenemos las autoridades, que son los que tienen los dones de ministerio, los maestros, los pastores, y lo que nos va a llevar a crecer va a ser nuestra sujeción como cuerpo de Cristo. Vamos a leer en otros pasajes que el cuerpo funciona por las coyunturas que se ayudan mutuamente. O sea que nadie puede decir acá, yo no tengo nada que hacer en la iglesia. No hay nada que pueda hacer. Lo que pasa con usted es que no le da la gana de hacer nada en la iglesia. Lo que pasa es que usted es una persona que se conflictúa mucho y dice, no, es que si hago esto, me va a pasar esto. Es que si hago lo otro, ¿dónde está el problema? Está en nosotros mismos. Vamos a ir ahí a 1 Corintios capítulo 12. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos.
Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y ahora va a empezar con otra lista, la lista de los dones del Espíritu. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada una le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. O sea que el que no está teniendo un don está desaprovechando lo que Dios tiene para darle. Los dones son regalos que lo van a edificar a usted y van a edificar a la iglesia. Pero ¿por qué es que no tenemos esos dones? Porque no los pedimos, porque no nos interesa. Nuestra vida espiritual vacía, nos gusta estar así, mediocre. Cuando yo conocí al Señor, se movía mucho los dones del Espíritu, había el bautismo en lenguas, profecía, y yo escuchaba que hablaban en lengua. Entonces dije, Señor, yo quiero ese don de lengua. Y vino una prima mía que fue con la que me convertí, oró por mí en mi casa, y ese momento no pasó nada. Cuando fui a mi cuarto, ahí empecé a hablar en lengua. Entonces, muchas veces no es cuando nosotros queremos, pero si lo pedimos, llega. Aquí Él lo promete: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad a la puerta y se os abrirá. ¿Cuál es el problema? El problema somos nosotros. Es nuestro corazón indiferente a las cosas de Dios. Dios está ahí para darnos todos sus dones. A ver, no se duerman, levantando la manito. Algunos están durmiendo. Eso, aplauda al Señor. Bien. Entonces, seguimos. Dice así: usted quiere tener provecho de todas las dádivas de Dios, empiece a pedir, empiece a orar y va a ver cómo Dios responde. Yo le aseguro que Dios le da sus dones, Dios le responde. Dice así, el versículo 8: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Vamos a ir contando cuántos son estos dones. Ya va uno, palabra de sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Que en determinada situación, un problema que hay que resolver, el que tiene el don de palabra de sabiduría, Dios le da una palabra. Como fue en el tiempo de cuando estaban persiguiendo a los discípulos, hubo uno de los sacerdotes que dijo: no, cuidado, no sea que estemos peleando contra Dios, ¿no? Si algo no es de Dios, se va a acabar. ¿Eso qué fue? Palabra de sabiduría. Entonces, ese es un don. Ya, dice así: palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia. ¿Cuál es el ejemplo bíblico de palabra de ciencia? ¿Qué quiere decir este don de ciencia? Ciencia es conocimiento. Quiere decir que sabe acerca de una persona o de una situación. ¿Cuándo se dio esto? Cuando Ananías y Zafira, entre ellos dos, le dijeron primero a los apóstoles: vamos a vender nuestra propiedad y le vamos a dar el dinero. Los comentarios bíblicos dicen que esta persona no dieron el dinero de la propiedad por realmente una entrega a Dios, sino porque ellos querían aparecer, o sea, querían ser, como decir, ¿no? Los vistos ahí en la iglesia. Ah, esos son los que donaron la propiedad. Mira, pase. Gracias a usted estamos aquí. Así más o menos ellos querían que se les haga pleitesía. Pero, ¿qué pasó? Dios en la iglesia primitiva tuvo que actuar de maneras tajantes para que quede
el testimonio para los que íbamos a venir. Entonces, ¿qué sucedió? Muchos eran los que daban el dinero de sus propiedades, vendían, querían realmente ayudar a la necesidad. Pero Ananías y Zafira tenían un corazón malo, lastimosamente. Se dejaron agarrar por el enemigo. Entonces le dijeron a Pedro, vamos a donar, y entre ellos se pusieron de acuerdo. Ya entonces nos embolsicamos la mitad y la otra mitad vos vas y se la da. Ya, listo. Bien. Se fueron, viene don Ananías y le dice a Pedro, aquí está. Y Pedro, ¿qué dice? Has mentido al Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Cae muerto. ¿Quién le contó a Pedro? Si entre ellos dos habían dicho lo que iban a hacer. Palabra de ciencia. Dios le dio ese conocimiento para ir estableciendo y Dios actuando, haciendo justicia. Entonces llega la mujer y cae también junto con el marido. Para eso son los dones, para edificar la iglesia. Pregúnteme si los que estaban ahí tuvieron ganas de mentir. Pregúnteme si había por ahí algún deseo de mentir. Bueno, ahora ya vemos todo lo que pasa, ¿no? Ahora ya los pastores son mentirosos. Pero en el juicio se va a ver todo. Dios se encarga. El tema es que nosotros tengamos esos dones para edificación, para que tengamos una iglesia sana. ¿Sabe qué es lo que hacen estos dones? El don de profecía, lo vamos a leer más adelante, edifica, exhorta. No deja que el pecado avance en una iglesia, porque donde hay un profeta, Dios les revela qué está pasando, qué está sucediendo, nos pone en alerta, nos pone a orar, nos pone a interceder. Para eso son los dones. ¿Qué más dice? Según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Eso sabemos, los dones de sanidades son vigentes. A otro el hacer milagros, los milagros creativos. Milagro es algo sorprendente. Es de Dios que un hermano tenga el don de hacer milagros. Yo lo vi eso en mi propia familia. Este hombre, Darío Sala, es un chileno, creo que falleció. Él tenía el don de hacer milagros y cuando vino a Santa Cruz, Dios lo usaba poniendo las calzaduras de oro en las muelas. Y mi padre es un hombre hermoso, bello y precioso, lleno de fe. Y él tenía una muela, ya que el espacio era muy pequeñito, o sea, ya no la tenía. Él se quería poner ahí la muela donde le faltaba, pero el dentista le había dicho, no puedo hacerte ese trabajo, porque el espacio no me da, es muy pequeñito. Era la de aquí. Bueno, entonces, cuando él supo que iba a venir este predicador, él dijo, Dios me va a poner mi muela de oro. Así lo dijo. Y se fue a la campaña y estaban allá. Entonces el predicador oró y después decía, ahora abra su boca y pregúntele al vecino a ver que le mire. Ay, ¿cuál vecino? Ay, tenés la muela ya. Y mi padre nada. Bueno, dice que se volvió a la casa. Al otro día estaba manejando su camioneta cuando dice que quiso meter su lengua al huequito que tenía. Nada, no había hueco, carácter. Nada. Y empezó a temblar y estaba manejando y en el retrovisor ahí brillaba eso que chispeaba, le digo, la muela de oro del cielo. Era un aplauso al Señor. ¿Dónde hacer milagro? ¿Está vigente? Está vigente. ¿Qué pasó? Se fue al dentista. El dentista le sacó la radiografía, los rayos X, y ¿saben cómo era el trabajo celestial? Era un perno con su cabeza.
O sea, estaba, claro, por dentro, empernado, y ahí ya la cabeza de la muelita que se veía. Entonces le dice el dentista, este trabajo no se hace aquí en la tierra. Este trabajo es del cielo. Tremendo. Pero mire qué pasó. Cómo el diablo en todo quiere meter su cuchara. Sin preguntar, el dentista se la forró la muela. ¿Qué les parece? Se la forró y esa muela está blanca, ya no se ve. Sin preguntarle. Donde ahora no podemos ver. Pero la muela está ahí y es de oro. Y mi madre, ella hace chiste cuando mi padre alguna vez quiere hablar algo, le dice, cuídate que vos tenés oro del cielo en tu boca, les. Cuidado, les. Pero ahí se la taparon la muelita. Bien, el don de milagro. A otro, ahí está el don de profecía. A otro, discernimiento de espíritus. Mira, este es un don, discernimiento de espíritu. Necesitamos en la iglesia esos hermanos que se dan cuenta, ¡tin! Está entrando a la iglesia algo, algo que no es de Dios. Pongámonos alerta. Discernimiento de espíritu. A otro, diversos géneros de lengua, el don de lengua. A otro, interpretación de lengua. Es un don el interpretar, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bien, ahí tenemos la lista de todos los dones del Espíritu. Al final no los contamos, pero son 9. Y el seminario que vamos a tener de aquí a 2 fines de semana se va a tratar de esto, ¿no? De los dones del Espíritu y de los dones de ministerio. Va a ser viernes y sábado en la noche. Vamos a tener a una pastora invitada que viene de Buenos Aires, así que ya le voy anoticiando. Y el domingo 12 la vamos a tener también acá en el culto. Eso es de aquí a 2 semanas. Vamos a seguir profundizando más acerca de los dones y sobre todo pidiendo para que se manifiesten estos dones en nuestra iglesia. Bien, ahora vamos a ir seguimos en Corintios, pero vamos a ir al versículo 14, 28, primera de Corintios 12, seguimos en el 12 y vamos a ir al 28, lo tenemos por ahí cerquita. El 28 dice así: y aún nos puso Dios en la iglesia. Aquí nombra por segunda vez los dones de ministerio: apóstoles, luego profetas, el tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran. Ahí está nuestro hermano Manolo, Manolito, el administrador, ahí está su don. Dice, los que tienen don de lengua. Y mire lo que dice: son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lengua, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y aquí hace un paréntesis entre el capítulo 12 y el 14. Corintios 13 habla del amor. ¿Por qué es que justamente lo hace el paréntesis aquí? Porque si tenemos todos los dones, pero no tenemos amor, estamos listos. Como dice el Canva, estamos listos. Dice, si yo hablase lenguas, el 13, humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Qué tiene que
primar en una iglesia, en la iglesia de Dios? El amor. ¿Cómo se manifiesta el amor? En el servicio, en la misericordia que yo tengo al prójimo, en predicar a los más necesitados, en tener paciencia con los hermanos que son difíciles. Ahí se manifiesta el amor, en el buen trato, soportándoos, dice, los unos a los otros con paciencia. Hay algunos que dicen, ay, que me saca de quicio ese hermano, quiero apretarle el costo. No, tenga paciencia, tenga amor. Los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu, ¿cuáles son? Amor, gozo, paz. Bien, ahora sí, vamos a ir a 1 Corintios 14. Saltamos el 13, que habla todo el capítulo del amor, y vamos al 14. Y acá tenemos un mandato. Dice así, 14:1, seguid el amor. Eso es lo primero, pero algo más tienen que hacer. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué? Que profeticéis. Vamos a ver por qué. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. El don de profecía edifica a la iglesia, y el don de lengua, ¿qué hace? Me edifica a mí. Lo vamos a ver, eso dice el 4, el que habla en lengua extraña, ¿qué dice? Asimismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Bien, aquí tenemos el testimonio, ¿no? del coronel. Dios le ha hecho un llamado, pero ese llamado ha sido confirmado por varios profetas, y el profeta que le dio la palabra, profetizó primero para uno, ya se cumplió, profetizó para el otro, ya se cumplió. Ahora falta aquí, es la profecía a más largo plazo, que está cerca, que también se cumple. Entonces, podemos movernos por profecía. ¿Qué dicen? Si está en la palabra, si no contradice a lo que Dios manda, podemos. Y vamos a ver ahí, ese versículo no lo anoté, pero le decía Pablo a Timoteo acerca del don que le había sido dado por la imposición de mano, ¿no? En profecía. Entonces, el tema es si el profeta es de Dios o no. Ahí está. Vamos a ver un poquito más acerca de esto. 14:12. Dice, así también vosotros pues, que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Y el versículo 18 dice, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y el versículo 26 dice así, en el 26, aquí está hablando de las reuniones, así como esta reunión que tenemos hoy día, nos estamos congregando. ¿Qué hay? ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? ¿Tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para edificación.
Si habla alguno en lengua, y aquí va a dar el modelo de cómo tiene que ser el hablar en lengua y cómo tienen que profetizar. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. ¿Por qué todo esto? Para que no haya desorden, para que no parezca esto como que no hay control. Dice por turno y uno interprete, que haya un intérprete. Si vamos a hablar en lengua tiene que haber un intérprete. Y si no hay intérprete, ¿qué va a pasar? Calle, ejerza su don en su casa, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Quiere decir que no hay eso de que perdí el control, ¿no? De que no sé qué me pasó, no sé qué le profeticé, no sé qué le dije. No hay eso. Aquí dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, yo soy consciente de lo que hablo y lo hago de una manera cuerda, de una manera coherente. ¿Ya? Eso es, así se ejerce el don de profecía. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver el derramar del Espíritu. ¿Ya? ¿Por qué tiene que ser vigente en nuestros días el mover del Espíritu? Los dones de lengua, ¿qué es lo que hacen? Vamos a ir ahí a Hechos 19. Esta iglesia había sido bautizada con el bautismo de Juan, y cuando Pablo fue a visitarlos, los bautizó con el bautismo de Cristo y les impuso las manos. Si alguien me ayuda con ese, Hechos 19. Bien, Hechos 19. Eso, exactamente eso. Dice así el 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Eran los hermanos de Éfeso, la iglesia de Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Qué pasaba? El evangelio iba corriendo, el evangelio llegaba a los diferentes lugares, pero muchas veces no había pastores que se queden ahí. Entonces quedaban como sin discipulado las personas que se convertían, que este era el caso de los Éfesos. Y dice: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, ellos habían creído, pero eran bautizados en el bautismo de Juan. ¿Y qué sucedió después de ser bautizados? Dice el versículo 6, y habiéndoles, ¿qué cosa? Impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Ahí está. El crecimiento de la iglesia tenía que ir acompañado no solo de la palabra, sino también del Espíritu Santo. Seréis investidos con poder de lo alto. ¿Para qué? Para cumplir el ministerio, para ir y predicar. Y esta manifestación del bautismo del Espíritu se daba
con lengua y con profecía. Entonces, ¿cuándo tenemos, por así decirlo, permiso para hablar en lengua? Cuando el bautismo del Espíritu viene, ese momento, que fue lo que pasó en Pentecostés. Toda la gente, ellos estaban ahí, toda la gente viendo, ¿no?, en un lugar abierto, que ellos hablaban en otras lenguas. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, nos bautiza con ese don, sí podemos hablar y profetizar, como pasó y como lo vemos aquí con estos discípulos de Éfeso. Tu palabra es verdad. Esto fue Dios habla hoy. Si quieres una copia de esta prédica, llámanos al 356-0405 o al 756-08800.